Tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a abordar el tema 1 de la segunda unidad de nuestro contenido programático, titulado Nociones generales para el desarrollo de una investigación. La palabra investigación deriva de dos raíces latinas, in y vestigio. In, que significa en, dentro, y vestigium, que se refiere al rastro, huella, indicio o señal, es decir, al vestigio de algo. Por su parte, la palabra investigar proviene del verbo latino investigare, con lo que se está aludiendo a la acción de buscar, inquirir, indagar, seguir vestigios o pistas, huellas a alguien o de algo, averiguar o descubrir alguna cosa. Así que el significado etimológico nos indica entonces que la investigación no es más que la actividad que nos conduce al conocimiento de algo. La investigación como tal es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o un tema en particular, así como también ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Por investigación también se define en los diccionarios la acción y efecto de investigar. Podemos afirmar entonces que la investigación consiste en un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos aplicados al estudio de un fenómeno o problema en particular. Consiste en un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio o análisis en torno a un asunto o tema con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de éste. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la investigación científica? La investigación como tal puede tener varios objetivos, como buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo componente de uso industrial o simplemente obtener más información en relación a un determinado hecho o fenómeno. Por lo tanto, se trata de un trabajo que se lleva a cabo mediante un proceso metódico que debe ser desarrollado de forma organizada y objetiva a fin de que los resultados obtenidos representen o reflejen la realidad tanto como sea posible. No obstante, el objetivo de la investigación, su finalidad, es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un resultado, incentivar la actividad intelectual, así como también la lectura y el pensamiento crítico, de tal manera que podemos afirmar que el objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimiento, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados, etc. Para ello, la investigación se vale de la metodología o del método científico, que es una herramienta para proceder de manera estructurada y sistemática al análisis e indagación del problema planteado. En este sentido, la metodología implica pasos que van desde la observación a la experimentación y de la demostración de la hipótesis al razonamiento lógico, todo con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos a través del proceso de investigación.
La investigación científica presenta una serie de características que le son propias. En primer lugar, decimos que es sistemática. La investigación científica es el proceso sistemático de análisis e indagación, regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas, cuyo objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada, así como la confirmación o desarrollo de teorías relativas a la ciencia fáctica. Lo importante en ella no es tanto dar con resultados o datos aislados, sino que lo que se busca es vincular o relacionar nuestros pensamientos con los datos derivados del análisis crítico de la fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque integra mediante relaciones de coordinación y de subordinación los conocimientos adquiridos junto con el conjunto, valga la redundancia, de conocimientos organizados o de las teorías válidas ya existentes. A diferencia de lo que ocurre en la investigación cotidiana, en la investigación científica, la búsqueda es entonces de carácter sistemático porque parte del planteamiento de un problema, de una hipótesis y unos objetivos, y utiliza un orden establecido para recolectar y analizar los datos con la mayor precisión posible, evitando dejar los hechos a la casualidad. En segundo lugar, decimos que la investigación científica es metódica. ¿Por qué? Porque requiere de un método para su realización. Requiere entonces de procesos lógicos para adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos. ¿Por qué? Porque son necesarias ciertas vías para el estudio de determinados objetos, es decir, se necesitan de métodos que permitan realizar de la mejor manera posible la investigación o indagación de la realidad que se está estudiando. Además, podemos decir que la investigación científica es ordenada, puesto que necesita de una planificación rigurosa para poder producir resultados verídicos. Esta planificación debe tener un orden específico que responda a los intereses del estudio. Es necesario que los procesos estén diseñados y ordenados de manera tal que se vayan alcanzando los objetivos secundarios que en última instancia nos van a ayudar a comprobar el objetivo general o principal planteado por el investigador. A su vez, todo el proceso exploratorio de una investigación científica debe basarse en una estructura ordenada que permita desarrollar un estudio veraz, empírico y comprobable. Decimos también que la investigación científica es racional. ¿Por qué? Porque se basa en la razón, en la lógica, lo cual significa que parte de conceptos, juicios y racionamientos para finalmente volver a ellos. Por lo tanto, la investigación científica no puede tener su origen en las apariencias producidas por las sensaciones, por las creencias o las preferencias personales del investigador. La investigación científica también es reflexiva. ¿Por qué? Porque implica un análisis preciso y exhaustivo de cada una de las variables y acepciones que el investigador, con el fin de que dichos elementos presentes conlleven a nuevos elementos que nutran el estudio desarrollado, para que al final se logre una conclusión sobre el estudio que coincida con la acepción de la lógica, que consiste finalmente en darle soluciones correctas a las situaciones o tópicos que se presentan. De igual manera, se dice que la investigación científica es crítica. ¿Por qué? Porque analiza de manera sistemática los resultados obtenidos a la luz de su confiabilidad y objetividad. Es decir, que toda investigación científica, por definición, es crítica, porque lo nuevo siempre está, digamos, contrapuesto, niega dialécticamente a todo el conocimiento previo, a todo lo anterior. Vamos a hablar ahora de las
estrategias de los distintos enfoques de la investigación. Para llevar a cabo una investigación es necesario cumplir rigurosamente con ciertos parámetros metodológicos. En este sentido, las estrategias metodológicas, tanto las cualitativas como las cuantitativas, nos ofrecen puntos de vista divergentes. En eso radica el aporte de cada una de ellas. Ofrecen perspectivas distintas que por un lado se oponen, pero que por el otro se enriquecen y complementan, ya que cuando se combinan y potencializan, permiten entonces obtener un mejor resultado. Más que opuestas, lo cuantitativo y lo cualitativo son miradas complementarias. Entonces, la hibridación siempre es beneficiosa, como su nombre lo indica. La estrategia metodológica de triangulación es siempre el resultado de la mezcla y la unión, de las estrategias, tanto cualitativas como cuantitativas. Los principales problemas que se presentan al iniciar una investigación consisten precisamente en determinar qué metodología se va a emplear. Cabe destacar que tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa ofrecen información muy valiosa para el investigador. La diferencia en este sentido es el contenido de la información y la manera en que se pretende utilizar para encontrar la realidad del objeto de estudio. Bajo esta perspectiva, la triangulación puede ser definida como el uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. El uso de métodos múltiples, o llamado también enfoque multimetódico, contrasta con el método de enfoque sencillo, que en consecuencia es mucho más vulnerable. Ahora bien, las estrategias de la investigación permiten llevar a cabo la observación y evaluación de los fenómenos, establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas previamente, demostrar el grado en el que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y finalmente proponen nuevas observaciones y evaluaciones a fin de esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones del investigador. Como ya hemos indicado, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Ahora bien, una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, las preguntas respectivas, los objetivos e hipótesis, se elabora el diseño, se selecciona la muestra que se va a utilizar en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido. La siguiente etapa consistiría entonces en recolectar los datos pertinentes sobre las variables, los sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación, de tal manera que la investigación como proceso sistemático, disciplinado y controlado está directamente relacionada con los métodos de investigación, que son dos. El método inductivo, que generalmente está asociado a la investigación cualitativa, que consiste en ir de los casos particulares a la generalización, mientras que en el método deductivo, este se asocia habitualmente con la investigación de tipo cuantitativa, cuya característica es exactamente opuesta, es decir, este va de lo general a lo particular. En este contexto, entonces, todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Sin embargo, no debemos descartar que de manera conjunta existe un tercer enfoque de investigación, que es la combinación de los dos, que es el llamado enfoque mixto. Vamos a hablar entonces ahora del enfoque cuantitativo de la investigación.
Como señalamos previamente, uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación es la elección del método o camino que se va a utilizar para obtener de la investigación resultados válidos que correspondan a los objetivos inicialmente planteados. De esta decisión dependerá entonces la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan. La selección del proceso de investigación guiará todo el proceso investigativo y con base a él se logrará entonces los objetivos de la investigación. Bajo la perspectiva cuantitativa, entonces, la recolección de datos es equivalente a medir. Y de acuerdo con la definición clásica del término, medir significa simplemente asignar números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir la violencia en cierto grupo de individuos, deberíamos observar entonces agresiones verbales o físicas, gritos, insultos, empujones, golpes, entre otras cosas. De tal manera que la violencia sería el concepto a estudiar y los referentes empíricos todas estas observaciones que hemos mencionado, las agresiones verbales y o físicas, los gritos, los insultos, los empujones, los puños, golpes, etc. Ahora bien, los estudios de corte cuantitativo entonces pretenden la explicación de una realidad vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generar sus resultados a poblaciones o situaciones más amplias. Trabajan fundamentalmente con números, es decir, con datos cuantificables. Y durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel central, por lo que todos estos deben ser correctos o indiquen que lo que se interese medir con facilidad y eficiencia. Al respecto, entonces, un instrumento de medición considera tres características fundamentales, que son la validez, la confiabilidad y la factibilidad. Cuando hablamos de validez, se refiere al grado en que la prueba está midiendo realmente lo que se desea medir. Cuando hablamos de confiabilidad, se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos utilizados en la medición. Y cuando hacemos referencia a la factibilidad, estamos hablando de los factores que determinan la posibilidad de realización, como son factores económicos, de conveniencia y el grado también en que los instrumentos de medición utilizados sean interpretables. Un instrumento de medición adecuado, entonces, es aquel que registra los datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. En términos cuantitativos, se captura entonces la realidad que se desea estudiar. Aunque no hay una medición perfecta, el resultado debe acercarse lo más posible a la representación del concepto que el investigador tiene en mente. Por eso se dice entonces que la investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, a fin de establecer patrones de comportamiento y de esta manera probar las diferentes teorías. El enfoque cuantitativo de la investigación consiste entonces en un conjunto de procesos secuencial y riguroso, parte de una idea que una vez delimitada, de la cual se van a derivar objetivos y preguntas de investigación, se procede a revisar la literatura para construir un marco o perspectiva teórica. A partir de las preguntas de investigación, se procede entonces a establecer hipótesis y a determinar variables, desarrollando un plan para probarlas, que es lo que se denomina, como veremos posteriormente, el diseño de la investigación.
Finalmente, deben medirse las variables en un determinado contexto y se analizan las mediciones obtenidas a través de métodos estadísticos para lograr finalmente establecer una serie de conclusiones que den respuesta a las hipótesis planteadas. Acá podemos ver entonces desglosadas las propiedades de la investigación desde el punto de vista del enfoque cuantitativo, donde vemos que los planteamientos acotados permiten medir fenómenos que se analizan utilizando la estadística mediante pruebas de hipótesis que permiten entonces plantear teorías utilizando un proceso deductivo, secuencial y probatorio. ¿Por qué? Porque cada etapa precede a la siguiente, es decir, en una etapa de investigación no se pueden eludir pasos. Su característica principal es que es un proceso riguroso, aunque no se pueden omitir fases, sí se puede redefinir algunas de ellas, pues al medir los fenómenos y probar hipótesis, se pueden precisar deducciones o relaciones de causa-efecto de tal manera que al analizar la realidad, en caso de que haya falta de congruencia, simplemente se vuelven a analizar los resultados. Ahora bien, la metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, con base a los cuales formula entonces hipótesis sobre relaciones entre las variables que hacen parte del problema que se está estudiando. Su constatación se realiza entonces mediante la recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis. El análisis de la información documentada tiene por fin entonces determinar el grado de significación de las relaciones previstas entre las variables. El proceso que se sigue es hipotético deductivo y se inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría. Continúa posteriormente con la operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los datos y la interpretación. Los datos empíricos constituyen entonces las bases para las pruebas de hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador. De tal manera que la investigación cuantitativa busca analizar la realidad de manera objetiva y lograr una generalización de los resultados que permita lograr el control de los fenómenos. Y tiene tres aspectos puntuales que siempre debe cumplir, que son la precisión, la réplica y la predicción. Precisión porque los resultados obtenidos deben ser exactos. Réplica, ¿por qué? Porque deben ser reproducibles, y predicción porque se supone que en condiciones similares los resultados obtenidos deben ser similares, es decir, que busca predecir la realidad. Si queremos analizar el proceso de investigación desde el punto de vista cuantitativo en etapas, podemos dividirlo en 10 pasos o etapas fundamentales. En primer lugar, el investigador debe concebir la idea que desea estudiar. Posteriormente, en base a esa idea, se debe plantear el problema de investigación. Luego, utilizando todo el conocimiento derivado de la revisión de la literatura, se debe proceder al paso 3, que consiste en la elaboración del marco metodológico, del marco teórico. Luego, seguimos en la etapa 4, donde se visualiza el alcance del estudio. Procedemos luego a definir cuáles son las variables y a formular las hipótesis que establezcan relación entre esas variables. Una vez definido esto, procedemos a hacer el diseño de la investigación.
Posteriormente tenemos que definir y seleccionar la muestra que vamos a estudiar. Luego debemos proceder a hacer la recolección de los datos. Una vez realizadas las observaciones y obtenidos los datos, se procede a hacer el análisis estadístico de los datos obtenidos para finalmente entonces hacer el reporte final de la investigación que incluye los resultados obtenidos y que generalmente va acompañado de la publicación o de la divulgación de dichos resultados, puesto que si una investigación no publica sus resultados, nadie la conoce y no tiene ningún tipo de utilidad. Ahora bien, la primera mitad de este proceso, es decir, de los pasos 1 al 5, en todos estos pasos debe haber una revisión constante de la literatura. Mientras que en los pasos 6 y 7, correspondientes al diseño de la investigación y al definir y seleccionar la muestra que vamos a utilizar, esto corresponde a la fase de planeación, de planeamiento y diseño de la investigación. Luego entramos a la fase de ejecución en sí, que corresponde de manera precisa a los pasos 8 y 9. Y finalmente, entonces, la etapa final de la investigación, que es la elaboración, reporte y divulgación de los resultados. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre la teoría, la investigación y la realidad desde el punto de vista del enfoque cuantitativo de la investigación? La investigación cuantitativa establece una comparación entre el sujeto que conoce y la realidad observada, la cual debe ser aprehendida por el investigador como agente externo a la misma. Implica, pues, que los actores sociales pueden ser observados como objetos o cosas, y de esa observación se obtienen entonces ciertos resultados que nos permiten actuar sobre ellos, considerándolos manipulables, y tener éxito finalmente en la empresa que de ellos se derive. Entonces debemos considerar que hay dos realidades. La primera es la interna, que consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, que van desde las muy vagas o generales llamadas intuiciones hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de las teorías formales. La segunda realidad es objetiva, es externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella. La autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. Todas estas son cosas que ocurren. Cada una constituye una realidad a pesar de lo que nosotros pensemos de ella. Esta realidad objetiva es susceptible de ser conocida y bajo esta premisa resulta entonces posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Para entender cada realidad, es decir, el porqué de las cosas, es necesario entonces registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo también existe lo subjetivo y este tiene cierto valor para los investigadores, pero este enfoque se aboca a demostrar que también se adecúa el conocimiento existente a la realidad objetiva. Y documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos. Ahora bien, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad, por ejemplo, sean verdaderos, que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, o que un material
que se supone posea determinada resistencia de verdad la tenga, entre otras cosas. O sea, son cosas que se plantea que nosotros pensamos que es así, ahora falta ver si es verdad, ¿ok? Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente a nuestras creencias, estas se deben modificar para adaptarlas a la realidad, como se observa en la figura. Pues la realidad no va a cambiar, sino que la realidad siempre es la misma. Lo que sí se puede ajustar es el conjunto de creencias o de hipótesis del investigador y en consecuencia las teorías a través de las cuales se explican las realidades o fenómenos que se están estudiando. Ahora, en contraste con todo esto que hemos mencionado previamente, con el enfoque cuantitativo de la investigación, vamos a hablar ahora de las características del enfoque cualitativo del proceso de investigación. Este utiliza la recolección de datos sin medición numérica a fin de descubrir o afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se le conoce también a este tipo de investigación o a este enfoque como naturista, fenomenológico, interpretativo o etnográfico. En él existen diversos marcos interpretativos como son el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, feminismo, fenomenología, psicología de los constructos personales, teoría crítica. Todos estos métodos son válidos y son utilizados para efectuar los estudios desde el punto de vista del enfoque cualitativo. De manera pues que el enfoque cualitativo de la investigación se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Además, se selecciona este tipo de enfoque cuando el propósito de la investigación es examinar la forma en la que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. De hecho, se recomienda este enfoque cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o cuando no se ha hecho ninguna investigación al respecto en ningún grupo social en específico. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos, como ocurre en la mayoría de los estudios cuantitativos, en los cualitativos se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve entonces de manera dinámica en ambos sentidos y por eso es que ustedes ven aquí que las flechitas son siempre dobles, ¿ok? Entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma y varía de acuerdo con cada estudio. Inicialmente, el investigador se plantea una idea en base a la cual elabora un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales, entonces, como les decía, no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.
En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y después virar hacia el mundo empírico para confirmar si esta teoría es apoyada por los datos y resultados, aquí el investigador comienza examinando los hechos en sí y a lo largo del proceso va desarrollando una teoría coherente para representar y explicar lo que está observando. Dicho de otra manera, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo que consiste en explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo de dicha entrevista, saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información, revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, que va procediendo caso por caso, dato por dato, hasta que obtiene y llega a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que éstas se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se van recabando más datos, es decir, que son un resultado del estudio. Además, podemos decir que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y muchos otros aspectos más bien de tipo subjetivo. También resultan de interés las interacciones entre los individuos, grupos y colectividades. En este tipo de investigación, el investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, como por ejemplo el visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas. De hecho, hay quien define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Entonces, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación es más flexible que en el enfoque cuantitativo y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en construir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente, por lo que se dice que es holístico, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes, que es una característica propia del enfoque cuantitativo. De hecho, la aproximación cualitativa evalúa es el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay ni manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta entonces en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y de sus instituciones, pues busca interpretar lo que va captando de manera activa. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación con respecto a sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos las de los participantes, ¿ok? La del investigador y la que se produce en la interacción entre todos los actores. Además, estas realidades se van modificando conforme transcurre el estudio y van a constituir las fuentes de los datos. Por todo esto,
Entonces el investigador, se introduce en las experiencias de los participantes y va construyendo el conocimiento, pero siempre debe estar consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y de cualidades únicas de los diferentes individuos. Las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente ni siquiera pretenden que sus estudios se lleguen a repetir. En este sentido, el enfoque cualitativo se puede concebir como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Se dice que es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, es decir, en su cotidianidad. Y se dice que es interpretativo porque intenta encontrar sentido a los diferentes fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan. En la aproximación cualitativa hay entonces una variedad de concepciones o marcos de interpretación, pero todas guardan un común denominador, que es que todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y de entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación debemos entonces tratar de comprenderla en su contexto. Vamos a empezar ahora a hacer una contrastación, una comparación entre las principales características del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Debemos decir que el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos y la información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, es decir, medir con precisión las variables del estudio, o sea, busca siempre tener un foco bien definido. Mientras que en un estudio cuantitativo nos basamos en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico y establecer entonces con exactitud patrones de comportamiento de una población. Y el cualitativo para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso en particular. Ahora bien, para reforzar las características de estos tipos de o aproximaciones a la investigación y ahondar en sus diferencias, vamos a presentar entonces una serie de láminas que contienen tablas donde vamos a contrastar cada una de las características. Sin embargo, debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como en el cualitativo es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, debemos recordar que el planteamiento siempre es susceptible de ser modificado, es decir, que se encuentra en constante evolución. Y en ambos procesos, las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en una investigación cuantitativa yo puedo tener cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, entre otras cosas. Mientras que en un estudio cualitativo yo puedo tener entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupo, biografías, revisión de archivos, observación, etc. Comenzamos entonces a hacer nuestras contrastaciones y vamos a ver que
en relación con los marcos generales de referencia básicos utilizados. En el enfoque cuantitativo, estos están representados por el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo, mientras que en el enfoque cualitativo, como ya lo hemos mencionado previamente, se hace referencia a la fenomenología, el constructivismo, naturalismo e interpretativismo. Como punto de partida en una investigación cuantitativa tenemos una realidad que conocer y esto se puede hacer incluso mentalmente, mientras que en el cualitativo hay una realidad que descubrir, que construir o que interpretar. Es decir, que no es que la realidad la voy a analizar a través de la mente, sino que en este caso la realidad es la propia mente. Tenemos también la realidad que se va a estudiar. En el punto de vista cuantitativo, la realidad es objetiva y única, es decir, que el mundo se concibe como externo al investigador, mientras que en el cualitativo hay varias realidades subjetivas construidas en la investigación y estas varían en forma y contenido entre individuos, grupos y cultura. Por eso, el investigador cualitativo parte de la premisa de que todo el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. En cuanto a la naturaleza de la realidad, el enfoque cuantitativo, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, como dijimos previamente, mientras que en el cualitativo la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. En cuanto a la objetividad, es lo que se busca en el enfoque cuantitativo, busca ser netamente objetivo, mientras que el cualitativo se caracteriza porque admite un amplio grado de subjetividad. En cuanto a las metas de la investigación, el enfoque cuantitativo busca describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos estableciendo una relación de causalidad que permita generar y aprobar teorías. Por su parte, el enfoque cualitativo busca describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Continuando con nuestra comparación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, vemos en relación a la lógica que en el enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva, que va de lo general a lo particular, es decir, de las leyes y teorías a los datos individuales, mientras que en el enfoque cualitativo se procede de manera opuesta. Se aplica es la lógica inductiva, que va de lo particular a lo general, es decir, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. En cuanto a la relación entre ciencias físicas, naturales y sociales, ellas son una unidad y a las ciencias sociales también se le pueden aplicar los principios de las ciencias naturales. Desde el punto de vista cualitativo, las ciencias físicas, naturales y sociales son diferentes y no se van a aplicar los mismos principios. En cuanto a la posición personal del investigador, en un enfoque cuantitativo tiene que ser neutral. Es decir, el investigador debe hacer a un lado sus propios valores y creencias y debe tratar de ser imparcial, intentando asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias puedan ser capaces de afectar los resultados. En el enfoque cualitativo, la posición personal del investigador es completamente explícita, pues éste reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuente de datos parte del estudio. En cuanto al papel de los fenómenos estudiados, en el enfoque cuantitativo tienen un papel pasivo, pues simplemente se mide lo que se está observando y más nada. En el cualitativo, los papeles son más bien activos, es decir, incluso los objetos pueden llegar a tener diferentes significados dependiendo del entorno, del contexto. La relación básica
existente entre el investigador y el fenómeno estudiado, entonces desde el punto de vista cuantitativo es de independencia y de neutralidad, es decir, no se afectan, están completamente separados, mientras que en el enfoque cualitativo es de completa interdependencia, se influyen y nunca se separan. En relación con el uso de la teoría, en el enfoque cuantitativo, la teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico, mientras que en el cualitativo una teoría es solo un marco de referencia. En cuanto a la generación de la teoría en sí, la teoría se va generando a partir de la comparación de investigaciones previas con los resultados del estudio. De hecho, entonces son una extensión de las investigaciones precedentes que han servido como antecedente. Y en el enfoque cualitativo, la teoría se va construyendo fundamentalmente a partir de los datos empíricos que son obtenidos, analizados y luego, obviamente, comparados con resultados de estudios anteriores. En cuanto al papel de la revisión de la literatura, en el cuantitativo, esto representa un papel crucial porque guía a la investigación. Es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y las demás etapas del proceso. En el enfoque cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo de la investigación es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. En cuanto a la revisión de la literatura y su asociación con las variables o conceptos de estudio, el investigador debe hacer una revisión de la literatura disponible para buscar variables significativas que puedan ser medidas y esto le permita entonces hacer su investigación. En el enfoque cualitativo, el investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, confía en el mismo proceso de investigación para identificarlos y descubrir de qué manera se relacionan entre ellas. En el enfoque cuantitativo se prueban las hipótesis. Estas se establecen ya sea para aceptarlas o rechazarlas, dependiendo del grado de certeza o de probabilidad que ellas posean. Mientras que en el cualitativo las hipótesis se generan o durante el estudio o al final del mismo. En una investigación cuantitativa, el diseño es estructurado y predeterminado y generalmente precede a la obtención y recolección de los datos. Mientras que en el enfoque cualitativo, el diseño de la investigación, como decíamos, es más flexible, más abierto y se va construyendo a medida que se va realizando el trabajo de campo o el estudio. La población y muestra. Para el enfoque cuantitativo, busca generalizar los datos de una muestra a una población, es decir, de un grupo pequeño a tratar de generalizar los resultados para un grupo mayor, mientras que en el enfoque cualitativo no se busca generalmente generalizar los resultados obtenidos de una muestra a una población. En la muestra, desde el punto de vista cuantitativo, se involucra en muchos casos en la investigación. ¿Por qué? Porque tiene que ser representativa del fenómeno y lo que se busca es generalizar los resultados del estudio. En el cualitativo, solamente se involucran unos cuantos casos porque no se busca generalizar los resultados del estudio, sino que lo que se quiere es analizarlos de manera intensiva. En cuanto a la composición de la muestra, ya hemos señalado que en el enfoque cuantitativo es necesario que la muestra sea estadísticamente representativa de la población estudiada, mientras que en el enfoque cualitativo los casos individuales no son representativos desde el punto de vista estadístico, sino por
ciertas cualidades que presenta. La naturaleza de los datos, en el caso del enfoque cuantitativo, obviamente son datos numéricos, o sea, son cuantitativos, cuantificables. Y en el cualitativo son una característica, pues una cualidad. Pueden ser textos, narraciones, significados, etc. En cuanto al tipo de datos, al tipo de pensamiento, al tipo de conocimiento que utiliza, el enfoque cuantitativo se basa en datos confiables y duros. Por eso se dice que es hard en inglés. Mientras que el cualitativo utiliza datos profundos y enriquecedores, conocidos como soft por las siglas en inglés, correspondiente a suaves. La recolección de los datos en el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados, como señalábamos previamente. Es uniforme para todos los casos, es decir, que todos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que, como les señalaba previamente, han demostrado ser válidos y confiables, o se generan nuevos instrumentos basados en la revisión de la literatura y pruebas y ajustes que se hayan llevado a cabo. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. A diferencia del enfoque cualitativo de la investigación, donde la recolección de datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Aquí el investigador es el instrumento de recolección de los datos y se auxilia de diferentes técnicas desarrolladas durante el estudio. Es decir, que no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripción de los participantes y concibe entonces diferentes maneras para registrar los datos, y esto lo va perfeccionando, lo va refinando a medida que va avanzando la investigación. En cuanto a la concepción de los participantes en la recolección de los datos, en el enfoque cuantitativo, los participantes son fuentes externas de datos, mientras que en el cualitativo son fuentes internas de ellos, pues el investigador incluso también es un participante. La finalidad del análisis de los datos desde el punto de vista cuantitativo es describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, a diferencia del cualitativo, que busca comprender a las personas, los procesos, los eventos y sus contextos. Y a la forma del análisis, los datos en el caso del cuantitativo son representados en formas de números y, como dijimos previamente, son analizados desde el punto de vista estadístico, mientras que en el cualitativo mencionábamos que los datos vienen en forma de cualidad, es decir, en forma de texto, de imagen, pieza audiovisual, documento y objetos personales. En cuanto con las características del análisis de los datos, en el enfoque cuantitativo, este análisis es sistemático y estandarizado. Se utiliza de manera intensiva la estadística, ya sea la estadística descriptiva o inferencial, se basa en el estudio de variables y casos a través de las cuales se establece una matriz de datos. Es netamente impersonal y el análisis de los datos, obvio, es posterior a la recolección de todos los datos, mientras que en el cualitativo no. En el cualitativo es un procedimiento progresivo que varía dependiendo del modo en el que se recolecten los datos y el tipo de estos datos. Se fundamenta en la inducción analítica, tiene un uso muy moderado de la estadística solamente para conteo y algunas aplicaciones o operaciones matemáticas. Se basa en casos o personas y sus manifestaciones, y el análisis consiste simplemente en describir la información y desarrollar un tema. El proceso de análisis de datos en el enfoque cuantitativo, en este caso el análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en las hipótesis que han sido formuladas. Y una vez que se han recolectado los datos numéricos,
estos se transfieren a una matriz que se analiza mediante procedimientos estadísticos a fin de llegar a una conclusión. En el cualitativo, por lo general, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Conforme se van reuniendo los datos verbales en texto o audiovisuales, se integran en una base de datos, la cual se va a analizar para determinar los significados y describir entonces el fenómeno estudiado, pero siempre desde el punto de vista de sus actores, pues se conjuntan entonces descripciones de participantes con las del investigador. En cuanto a la perspectiva del investigador en el análisis de los datos, en el enfoque cuantitativo, como ya hemos señalado previamente, es completamente externa, es decir, al margen de los datos. El investigador no debe involucrar ni sus creencias ni tendencias en el análisis, mantiene distancia de este, a diferencia del cualitativo, donde la perspectiva es interna, es decir, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. En cuanto a los principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos, el enfoque cuantitativo se basa en la objetividad, en el rigor, la confiabilidad y la validez, mientras que el cualitativo lo hace en la credibilidad, la confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Para la presentación de resultados, en el enfoque cuantitativo, el formato de presentación es prácticamente estándar. Generalmente se llevan los números, se expresan en términos de porcentajes o tasas y se elaboran tablas, diagramas y modelos estadísticos. En el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de texto, videos, audio, fotografías, mapas, diagramas, matrices, modelos conceptuales y pare usted de contar cualquier otro método que se le ocurra. Y en el reporte de los resultados utiliza el enfoque cuantitativo un tono objetivo, impersonal, no emotivo, mientras que el cualitativo utiliza un tono personal y emotivo. Ahora bien, ¿cuál de los dos enfoques es mejor, el cuantitativo o el cualitativo? Durante décadas, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa fueron vistas como una dicotomía, en el sentido de rivalidad al emprender una investigación. Pero hoy en día, la mayoría de los metodólogos las consideran como extremos en un continuo en el cual se puede situar cualquiera. Es decir, el mundo no es nada más en blanco o negro, sino que abarca una amplia gama de colores.
Por ello, no debemos verlos como enfoques rivales o en competencia que los investigadores puedan seguir. Desde nuestro punto de vista, ambos son muy valiosos y han servido para dar notables aportes al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Como dijimos, son partes de un continuo. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, de otorgar control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes, al mismo tiempo que nos brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, la química, la biología, es decir, las llamadas ciencias exactas o naturales. ¿Por qué? Porque es el más apropiado para los fenómenos que estudian. El método cualitativo se ha empleado más bien en las disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. Como ya se comentó en el pasado, se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no se debían mezclar. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido. Además, consideraron que se estudiaba a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre los grupos no se podían ni promediar ni agrupar estadísticamente. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica, sin datos sólidos que apoyen las conclusiones. Argumentan que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder de entendimiento que generan las mediciones. De tal manera que el divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. La posición correcta es que son enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. Surge entonces el tercer enfoque de la investigación, que es el llamado enfoque mixto, que tiene como meta no reemplazar ni a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino que pretende utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. De hecho, los métodos mixtos han recibido varias denominaciones como investigación integrativa, investigación multimétodos, métodos múltiples, estudios de triangulación también tenemos la investigación mixta propiamente dicha. De hecho, la investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que nos implica entonces la combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio.
Los métodos mixtos representan entonces un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada o metainferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. El enfoque mixto de investigación, entonces, es la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía, entre comillas, más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, es decir, la forma pura de los métodos mixtos, o bien que dichos métodos puedan ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar entonces con los costos del estudio, que es lo que se llama una forma modificada de los métodos mixtos. Continuando entonces en este orden de ideas, decimos que los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en la ciencia y que consisten en un continuo donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, sentándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso, pues la combinación puede ocurrir en diversos grados.